Muy buenos días, queridos amigos. Les habla Rosur y estamos una vez más en su canal favorito, Rosur Canal. Hoy tenemos un invitado muy especial. Quiero presentárselos porque nos va a contar cosas de su vida fascinantes y además de sus experiencias. Su nombre es un enigma, pero él se hace llamar Arlequín. ¿Cómo estás, Arlequín? ¿Qué tal, Rosul? ¿Cómo andamos por ahí, por Colombia? ¿Cómo Pues estás? muy bien, muy bien. Gracias por preguntar. Pues extrañándote mucho que estabas aquí en Colombia y te fuiste, nos diste unas clases muy lindas, experiencias muy lindas, pero todos los amigos se tienen que ir tarde que temprano. Te extrañamos mucho, pero aquí muy contentos de tenerte nuevamente. ¿Cómo estás? Pues bien, con ganas de ir para allá, para Colombia. Ahora me encuentro aquí en Panamá, entre dos aguas, entre el Pacífico y el Atlántico. Estoy justo en medio y Qué bueno, Arlequín. Esta es la primera vez que hago una entrevista en mi canal. Siempre la hemos hecho para otra sección que se llama Chela y el Colibrí, que es nuestra revista digital. Esta vez estoy haciéndolo para mi canal, que se trata de extraterrestres, de ovnis y todo lo paranormal. Ustedes van a ver por qué lo estoy entrevistando, ¿no? Quisiera preguntarle a Arlequín, cuéntanos un poco de tu vida. ¿Quién eres? ¿Dónde naciste? bueno, nací en España, nací allá en España hace ya 60 años y bueno, pues desde pequeño comencé a trabajar en unos programas especiales que había, uno de ellos 20 and Back, Avatar, Pegasus, son programas especiales que tienen los gobiernos, sobre todo el de Rusia y el de Estados Unidos, y comencé a trabajar en ellos desde pequeñito. Estaban captando a niños con capacidades extrasensoriales y entonces pues ahí fue donde contactaron a mi papá y ahí es donde empieza mi andadura, ¿no? Bueno, pero cuéntanos cómo fue que tus padres se dieron cuenta que eras un niño especial, que tenías esa habilidad extrasensorial. Bueno, se dieron cuenta mis padres, se dieron cuenta los profesores del colegio, se dio cuenta mucha gente, porque hacía cosas raras. Bueno, imagínate, ¿no? En un pueblo rural, en un pueblo pequeño, un niño que da un salto y se queda parado en el aire sin caer al suelo, ¿no? O que atravesaba las paredes. Entonces eran cosas muy, muy llamativas. Podía trasladarme también de un lugar a otro de forma simultánea. Y todo esto pues llamó la atención de estos investigadores norteamericanos y ahí es donde me captan desde pequeñito para entrar en estos programas. Eran programas de espionaje en realidad, eran programas donde se buscaba a niños con estas capacidades para hacer la visión remota. Y bueno, para los que no sepan lo que es la visión remota, es poder ver qué está pasando en otro país desde el sillón de tu casa, ¿no? Y cosas así. Luego se dieron cuenta de que se podía hacer un espionaje mucho más específico, que era viajar en el astral. Y ahí es cuando me empezaron a hacer pruebas, me llevaron primero a Londres, a Inglaterra, luego me llevaron a Estados Unidos y entonces cuando empecé a trabajar en el programa 20 and Back, que consta precisamente de esto, ¿no? De viaje en el astral, viaje en el tiempo. Ahí comenzamos a hacer viajes en el tiempo a diferentes épocas, nos estuvimos moviendo desde 1700 hasta el año 2100 en una franja de 400 años y luego a partir del 2015 pues ya comencé, ya terminé mi segundo contrato de 20 and Back, fueron 40 años en total los que estuve ahí y por cada contrato de 20 años son 3 años para recordar. Y cuando terminé mi segundo contrato de 40 años, pues eran 6 años para recordar. Y bueno, ahí ya comencé a recordar en el 2015, no todo, ni tampoco quiero recordarlo todo porque no me quiero comprometer. Hay misiones que hice que no me interesa para nada recordarlas, pero sí empecé a recordar una gran parte de mi vida que había estado oculta y todo esto. Y ya a partir del 2015 hasta el 2021, estos 6 años estuve ya recordando y ahí es cuando en el 2022 ya aparecí como Arlequín y ya empecé a contar en las redes qué está sucediendo, qué es lo que está pasando y cómo está funcionando esta mentira que nos han hecho creer que es la realidad, ¿no? Que en realidad no es realidad. Bueno, hablemos un poquito sobre la parte que dijiste que el mundo astral, porque siempre he creído que el mundo astral es como una fotocopia del mundo material y que es casi es idéntico, solamente que es en un plano más sublime, o sea, en una energía más elástica, se podría decir. ¿Es eso el astral para ti? Porque muchas personas se preguntarán, y bueno, ¿y qué es el astral? El astral es la cuarta dimensión, ¿eh? El astral es ese mundo intangible que no es material, sino que
astral precisamente, mucho más holográfico y es un mundo mucho más mental, ¿no? Es un mundo que coincide más con la realidad quizás de este planeta, porque este planeta, ya lo decía Hermes Trismegisto también en el Kybalión, de que es un mundo mental, ¿no? No es un mundo material, es un mundo mental, es un mundo compuesto de mente, está hecho por el pensamiento, ¿no? Entonces, cuando te llamaron y no te sentiste como un ratón de esos que están en los laboratorios estudiándolo, porque me imagino que te hicieron Claro, pruebas. claro, claro que me sentí mal, me sentí muy mal. Además, de hecho, el problema es que hay muchas pruebas en las que te torturan, hay pruebas en las que te llevan al límite insospechados, ¿no? Entonces, claro que sí, evidentemente uno, y más con esa edad, yo comencé con 8 años, ¿no? Entonces, te sientes mal, claro que sí. Bueno, pero muchas personas se preguntan, bueno, pero ¿por qué Arlequín? ¿Por qué? ¿Por qué no otra persona, no otra persona que viva en Colombia o viva en Panamá o viva en España? ¿Será que Arlequín fue escogido porque tiene muchas reencarnaciones, muchas vidas? ¿Cuál es la diferencia en que tú tengas esos poderes, como dices, que te levitabas en el aire o saltabas y no caías, por ejemplo? ¿Eso a qué se debe? ¿Cuál sería la causa según tu punto de vista? Bueno, yo pienso que era mi frecuencia, yo creo que era mi frecuencia que era muy fuerte, muy alta, y no podían borrármelo. En realidad, eso son capacidades que las tenemos todos, ¿no? Lo que pasa es que cuando ya encarnamos, pues te lo borran, ahí es cuando se entra en el olvido y te lo borran de la mente. A mí les costó muchísimo borrarlo, a pesar de que al final consiguieron borrarlo, ¿no? Pero les costó mucho, mucho, mucho. Entonces, en ese tiempo que todavía me mantenía íntegro, que me mantenía muy presente en mi ser, pues es cuando mi ser se manifestaba. O sea, en realidad no es una cualidad especial, es la cualidad que tenemos cualquiera de los humanos cuando vivimos en el ser, ¿no? El ser es mágico, el ser es Dios. Entonces, no era nada especial, pero sí era especial el que yo no lo olvidaba. O sea, mientras que los demás niños de mi edad ya habían conseguido borrarles todo eso de la cabeza y que olvidaran, en mí se mantenía. O sea, yo podía mantener todos esos recuerdos, podía mantener todas esas capacidades, ¿no? Eso fue lo que me convirtió en especial. Alekin, ¿nunca te has preguntado qué fuiste tú en reencarnaciones anteriores? ¿No te ha llamado la atención eso? Sí, de hecho, me han hecho experimentar muchas reencarnaciones. Las reencarnaciones en realidad no son tan como nos hacen creer, son más parecidas a Matrix, son más conexiones que reencarnaciones, ¿no? Nos conectan al simulador, esto es un simulador, te conectan y entonces vives una experiencia. Y dentro de lo que es vivir esa experiencia, pues te pueden conectar a muchísimas experiencias, igual que en Matrix se ve como Neo le conectan los electrodos y aprendía artes marciales o aprendía una serie de habilidades, o cuando Trinity en la azotea pide que le inserten un curso de pilotaje de helicóptero y se lo insertan en cuestión de segundos, pues exactamente igual son las reencarnaciones, o sea, nos conectan con electrodos, te conectan aquí a este simulador y vives una experiencia, pero eso no quiere decir que tú seas esa experiencia, o sea, tú estás viviendo la experiencia de alguien, entonces si te conectan a la vida de Julio César, pues tú puedes vivir la experiencia de Julio César. No quiere decir que tú hayas sido Julio César, pero estás viviendo la vida de Julio César y estás experimentando la vida de Julio César, ¿no? Y de eso es de lo que se trata. Ahí es donde te capacitan, ahí es donde se nos capacita. Entonces, de esa forma, pues sí, he vivido la frecuencia y la experiencia de Alejandro Magno, de Juan 23, de diferentes seres. He vivido también experiencias de niños, recuerdo un niño de Módena, en la parte de Toscana, en Italia, donde muere, donde lo asesinan los nazis, los comunistas, perdón, en la Segunda Guerra Mundial, le sacaron las tripas en vivo, que ahora lo han canonizado santo, ¿no? Y yo fui partícipe en vivir esa experiencia, ¿no? Me hicieron vivir esa experiencia como una de las pruebas que tenía que pasar. De hecho, estoy ahora recordando como 18 vidas diferentes en las que he vivido esa frecuencia, he vivido esa experiencia, ¿no? Bueno, sin necesidad de ser esa persona, por ejemplo, ¿ese niño fuiste tú o te conectaron a esa vivencia de ese niño? Es lo que trato de explicarte. O sea, yo no fui ese niño, yo no fui Juan 23, yo no fui Alejandro Magno. Pero te conectan, es como si fueran
muestran, ya te digo, películas que ya están grabadas porque hubo alguien que vivió esa vida, se queda grabada en este simulador, esto es una computadora, se queda grabado, entonces ahora pues te conectan y puedes vivir esa experiencia, como que eres tú el que la está protagonizando, pero no quiere decir que necesariamente seamos nosotros los que hemos vivido esas vidas, ¿no? Me refiero a gente que dice, yo he vivido la vida o yo he sido María Magdalena. Hay infinidad de seres que han vivido la experiencia de María Magdalena, igual que hay muchos también que han vivido la experiencia de Jesús, gente que se siente Jesús o gente que se ha sentido Napoleón o gente que se ha sentido un apóstol en concreto. No quiere decir que ellos hayan sido ese apóstol o que hayan sido María Magdalena o que hayan sido Jesús. Lo que sí sucede es que lo han conectado con electrodos, han vivido esa vida y claro, obviamente ellos recuerdan todo. Yo ahora mismo puedo recordar la intimidad de Alejandro Magno, o sea, puedo recordar las cosas más íntimas de él, las que no conoce nadie, yo las recuerdo. ¿Por qué? Porque lo siento como si hubiese sido yo. Lo único que al darme cuenta de los programas en los que estoy involucrado, pues entonces me hace verlo de otra manera completamente diferente. O sea, yo sé perfectamente quién soy y sé lo que no soy. ¿Que he vivido experiencias de vida de otros señores o de otras señoras? Pues sí, la he vivido. En Tartaria fui una niña de 13 años. ¿Era yo esa niña? Seguramente no. Seguramente me metieron esa experiencia. He vivido, yo recuerdo todo lo que sucedió en Tartaria, recuerdo cuando mi madre me llevaba al mercado, íbamos por la calle, recuerdo las vimanas voladoras que había en Tartaria, estas vimanas que se ven en algunos trabajos de la India, del hinduismo, ¿no? Que se ven las vimanas, todo eso ya existía en Tartaria y yo eso lo recuerdo de haberlo vivido. ¿Era yo esa niña o me metieron esos programas y yo ahora tengo esas memorias? Ahí es donde tienes que ser, donde tienes que saber discernir, ¿no? Para no confundir. No, me contaste en cierta oportunidad que a veces levitabas. ¿Esa levitación que tú hablas o que has vivido ha sido por tu voluntad propia o esos seres con los que tienes contacto espirituales o extraterrestres te han hecho levitar? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Las dos cosas, ellos me decían cómo hacerlo y luego yo lo hacía por voluntad propia. Estoy muy, muy agradecido. Muchas gracias, Arlequín. Un abrazo. Chao, chao, Roberto. Chao.